Ya, ahí estamos entonces. Le doy la bienvenida, Catherine, ¿cierto? A la clase del día de hoy, donde vamos a ver los temas relacionados con los modelos de negocio, ya cómo podemos concretar ya todas estas ideas que estuvimos trabajando las unidades anteriores, ya sea el objetivo, y finalmente el objetivo es que podamos hacer un análisis de un modelo de negocio, ¿cierto? Con el método Canvas. Eso es lo que pretendemos, el objetivo final de la clase de hoy y de la unidad también, ¿ya? Ya, Comenzamos de inmediato. Perfecto. Ahí sí está la primera. Lo había puesto adelantado. Como le decía, eh, esta es la clase de la unidad 4, ¿cierto? Correspondiente con el plan de negocio. Las lecciones que vamos a tener son tres. Son tres las unidades que, cómo se divide esta, este contenido, que es un modelo de negocio, vamos a analizar. Luego de ello vamos a ver el desarrollo de un plan de negocio. Y lo vamos a hacer luego en la lección 3 a través de un método en particular que es el modelo Canvas. ¿Ya? Eso es lo que pretendemos en la clase de hoy. Démoslo entonces con la primera lección, ¿cierto? Que es un modelo de negocio. Como dice acá, cuando nosotros hablamos de un modelo de negocio, es el conjunto de procesos que diseñan para tratar de generar ingresos y beneficios. O sea, que una vez que yo tengo la idea de negocio o de servicio que quiero brindar o que quiero echar a andar, ¿cierto? Mi modelo de negocio va a ser el conjunto de procesos, como dice ahí, que me van a permitir ganar dinero, ¿ya? No es tanto lo que yo hago, sino que es la manera en que yo voy a generar ingresos a través de este negocio que quiero realizar. Ese es el modelo de negocio, la manera en que yo genero ingresos, ¿cierto? Con el conjunto de procesos que lleva, ¿cierto? Que tenemos que llevar a cabo para tal objetivo, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de tener un modelo de negocio? Que nos permite asegurarnos mejores resultados, ¿cierto? En base a una planificación clara y segura. Entonces, voy a tener mi idea de negocios, esa idea, ¿cómo la voy a concretar? Con un modelo de negocio que va a ser lo que me va a permitir tener ingresos. Esto es el conjunto de procesos que me va, como dice ahí, insisto, tener ingresos y beneficios. Y nos va a permitir, ¿cierto?, asegurar los mejores resultados. Porque es importante planificar, ¿cierto? Porque cuando yo planifico, tengo una ruta a seguir. Entonces, en cambio, si yo tengo un modelo de negocio y no tengo una planificación clara, en el camino yo puedo ir haciendo cosas o haciendo procesos o haciendo actividades que me van a enredar, me pueden perjudicar, ¿cierto? Puedo hacer gastos en cierta, por ejemplo, en cierta situación que no tenía contemplado. Entonces, cuando yo tengo un plan, eh, si sigo ese plan, ¿cierto? Que está bien desarrollado, me va a permitir, ¿cierto? Precisamente obtener el objetivo que yo quiero, ¿ya? Y este modelo de negocios, como dice ahí, está marcadito con negrita, debe ser concreto, claro y realista. Uno acá no se tiene que poner tan soñador, porque mi idea ya es el sueño que yo tengo. Entonces, cuando yo armo el modelo de negocio, tiene que ser lo más aterrizado posible, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Debe ser súper concreto, porque es el modelo o es el plan que yo voy a seguir, ¿cierto? Van a ser los procesos que yo voy a seguir para que mi negocio sea exitoso. Entonces, si uno no es concreto, ¿cierto? Puedo inventar cosas y me puedo poner muy soñador, ¿cierto? Y hacer un modelo de negocio que quizás está fuera de nuestro alcance, que en un futuro quizás con el crecimiento del negocio puede concretarse, pero que cuando uno está comenzando, quizás no es tan conveniente dejarlo en un principio. Además debe ser claro, no me debo ir por las ramas, ¿ya? Debe ser súper claro, súper específico, súper concreto, ¿ya? A veces las personas creen que para hacer un modelo de negocio tiene que tener muchas letras, tengo que colocar muchas cosas, muy desarrollado el tema y no, súper claro. Mientras más cortitos los objetivos que yo tenga, mejor, porque eso va a hacer que sea súper claro y específico. Y como le decía anteriormente, debe ser realista, porque al ser realista, sé que son cosas que yo voy a poder cumplir.
en mi plan de negocio, ¿ya? Y en mi modelo de negocio. Ahí me adelanto un poquitito. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo claro el modelo de negocio, que son los procesos que me van a permitir generar ingresos, ganancias de mi negocio, yo tengo que tener eh, un objetivo, ¿cierto? Eh, voy a poder tener un plan, voy a poder organizar lo que quiero hacer. Entonces, una vez que yo tengo determinado el objetivo de mi negocio, que es cómo voy a generar ganancias, tenemos que, como dice ahí, establecer elementos importantes, contestarnos ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿en qué espacio nos vamos a mover? ¿Cuál es la situación del mercado del producto o servicio eh, de que ya exista, que yo voy a poner en marcha o que quiero poner en marcha? ¿Qué clientes, como dice ahí, se espera tener? Porque no es lo mismo que mi negocio esté apuntado a un público de niños a un público de gente adulta. Entonces tengo que tener súper claro eso. También otra pregunta, ¿cómo apuntar a ellos para lograr una mejor respuesta? Como le decía, si no es lo mismo tener un negocio que va orientado a niños, que va orientado a personas adultas, o que, por ejemplo, va a mascotas. Mm, son cosas completamente opuestas. Entonces, yo tengo que analizar cómo puedo apuntar a ellos para lograr una mejor respuesta, ¿cierto? Si voy a colocar una tienda de mascotas, no tiene sentido que toda mi publicidad y todo lo que está, el modelo de mi negocio sea como para niños. Estoy siendo exagerado, pero a eso me refiero. Que tengo que saber cómo apuntar, ¿cierto? A este nicho de clientes, por decirlo de alguna manera. También tengo que tener en cuenta, como dice ahí, qué tipo de elementos harán de nuestro servicio un producto algo único. Tengo que saber cuál es mi elemento diferenciador, ¿cierto? Porque como conversamos en clases anteriores, la idea es que mi idea sea innovadora, tenga algo que la caracterice y que la diferencie de los demás en caso de tener competencia, porque esa diferenciación me va a permitir eh, tener más clientes, ¿sí? Otra pregunta, ¿qué valores manejaremos, cierto, en cuanto a costos y ganancias finales? Es súper importante eso, porque yo tengo que saber cuánto vale mi producto y no necesariamente uno siempre tiene que tratar de tener el producto más barato, sino que lo puedo tener más caro, pero si lo tengo más caro, si yo quiero que cobrar un plus o un extra que lo que cobran los demás, la competencia, tengo que tener claro cuál es mi elemento diferenciador. Y si mi elemento diferenciador es grande, sí, puedo cobrar ese extra, que es por ejemplo lo que hacen muchas marcas, sobre todo las que son premium. Tienen una diferencia en la característica o en la calidad del producto o del servicio que brindan, mucho mayor que el estándar. Pero eso les permite poder cobrar mucho más. Así que todas esas preguntas que vimos son las que tenemos que tener claras al momento de eh, generar este modelo de negocio, que son estos procesos, ¿cierto? Que me van a permitir tener ganancias. Ahora, con todas estas preguntas, como dice ahí, todo esto conforman un plan de negocio que nos van a permitir, como decíamos anteriormente también, organizar de mejor manera todo el proceso que nosotros queremos hacer para poder luego tener resultados medibles, ¿cierto? En tiempo y cantidad. Porque si yo tengo un plan con objetivos claros, en la medida que vaya pasando el tiempo y voy cumpliendo ese plan o esa planificación, yo puedo ir y midiendo si es que estoy cumpliendo o no y si de buena o mala manera o sí o no lo estoy cumpliendo, de manera tal de poder seguir en el camino en caso de que esté resultando todo bien o poder enmendar los posibles errores o lo que no esté logrando. Por eso es bueno tener un plan de negocio, o es indispensable en realidad, porque me va a permitir ir teniendo, me va a permitir tener una línea de tiempo con muchas tareas que me van a permitir ir comparando y contrastando si voy logrando los objetivos que me voy poniendo en este plan, en esta organización que quiero tener. ¿Ya? Ahora, como dice aquí, marcado en rojito, ¿cierto? El modelo de negocios implica tanto el concepto de estrategia como el de implementación. En la estrategia que yo quiero seguir y en cómo lo voy a implementar. Ya tengo que hacer todo eso para poder generar mi modelo. Entonces, para generar este plan de negocio, debo tener en cuenta los procesos relativos a los aspectos que aparecen ahí. Son algunos, pueden haber más, claro que sí, pero estos son algunos.
¿Cómo voy a seleccionar mis clientes? ¿Ya? ¿Qué significa esto? ¿Qué clientes quiero que vengan a mi negocio? Porque el negocio puede ser un negocio y un servicio, pero quiero que ese servicio esté orientado, por ejemplo, a profesionales, ¿sí? Entonces, si quiero que tengo que definir eso. Si quiero que mi negocio sea, pues, no sé, orientado a profesionales o a dueños de casa o trabajadores informales, qué sé yo, ¿ya? También debo ver cómo definir y diferenciar las ofertas de producto y servicio, ¿sí? Debo definir cuál va a ser mi diferenciación, ¿cierto? Eh, Debo tener en cuenta también cómo crear utilidad para sus clientes. El producto o servicio yo tengo que hacer que sea útil para los clientes, porque cuando el cliente se da cuenta que es útil, viene hacia mí, ¿cierto? Para consumir precisamente mi producto o servicio. ¿Cómo conseguir y conservar clientes? También lo tengo que analizar. ¿Cómo salir al mercado? ¿Cómo definir una tarea? ¿Cómo definir las tareas que deben llevarse a cabo? ¿Cómo configurar recursos? Etcétera, ¿ya? Todo este tipo de preguntas nosotros los tenemos que hacer cuando debemos generar estos procesos. Y para estos procesos, ¿cierto? Debo desarrollar varios elementos. El primero es el marketing, ¿cierto? Y como dice ahí, es la disciplina que se responsabiliza de estudiar el comportamiento de los mercados y los consumidores, ¿cierto? Analizando la gestión comercial de las compañías con la finalidad de atraer, captar, retener y fidelizar a los clientes finales a través de la satisfacción de sus deseos y necesidades. Entonces yo tengo que tener siempre en cuenta el tema del marketing. ¿Y cómo yo voy a generar marketing en mi negocio? Primero investigando los mercados, ¿cierto? Eh, con el cual debo responder preguntas básicas para saber cuáles son mis clientes potenciales. ¿Dónde están los clientes a los que mi negocio está orientado? ¿Cómo compran estos clientes, cierto? ¿Cuánto están dispuestos a pagar? ¿Y qué sistema de distribución prefieren? Entre otros. ¿Se dan cuenta? Todo lo relacionado con los clientes, yo lo tengo que responder acá, porque respondiendo a estas preguntas voy a poder, ¿cierto? Saber a qué clientes y qué es lo que quieren mis clientes de mi producto. Y de esa manera poder generar el marketing necesario para poder eh, hacer que ellos quieran venir a mi negocio, ¿cierto? Y lo segundo es la promoción. Y la promoción, ¿cómo la vamos a hacer una vez que ya tengo investigado el mercado? A través de la publicidad, ¿cierto? Cuando ya tengo definido cuál es mi tipo de cliente, yo puedo hacer publicidad para poder atraerlos a mi negocio. Y también la venta personal, que es la venta, por ejemplo, eh, tener vendedores, ¿cierto? Que se acerquen a los posibles consumidores de manera de poder atraerlos a mi negocio, ¿ya? Y lo segundo que debo tener, ¿cierto?, en cuenta es siempre la planificación, que como dice ahí, es el proceso y efecto de organizar con método y estructura los objetivos trazados en un tiempo y espacio. Es súper importante que nosotros hagamos este proceso para nuestro plan de negocio. Debo organizar, ¿cierto? Estructurar, definir los procesos que yo quiero tener, ¿cierto? Y todo ese proceso y lo que yo quiero ir haciendo y generando, le tengo que dar un tiempo. Tengo que hacer como una carta Gantt para poder ir definiendo qué es lo que quiero hacer y en qué tiempo. Porque como lo decíamos anteriormente, eso me va a permitir que cuando se vayan cumpliendo estos tiempos, que incluso uno puede ir poniendo hitos, ¿cierto? Me puedo detener en este hito y revisar si en lo que estoy haciendo se está ajustando al plan que yo tracé. De tal manera de que si me estoy ajustando al plan que tracé, perfecto, vamos bien y seguimos con el plan. De lo contrario, hacemos los ajustes necesarios, ¿cierto? Para poder, eh, para poder enmendar esos errores y poder también seguir con nuestro plan. ¿Ya? Por eso siempre es importante. Y esto incluso no es solamente en los negocios, en la vida. Uno siempre cuando sale en la mañana, por ejemplo, lo podemos hacer con esa comparación. Cuando generalmente uno sale en la mañana, uno ya tiene todo el plan de lo que voy a hacer durante el día. El qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Entonces, si uno tiene que ir al instituto, después tengo que ir a trabajar, después tengo que ir a hacer compras, y dice, ya tengo que ir a tal y tal lugar. ¿Y cómo voy a ir a tal lugar? No sé, voy a ir en micro, voy a ir en metro, después me voy a trasladar. Y uno sabe también cuánto tiempo va a estar en cada uno de esas actividades que quiere hacer. Uno sabe cuánto tiempo va a estar en el instituto, cuánto tiempo
voy a estar en el trabajo y cuánto tiempo voy a destinar a las compras que tengo que hacer ese día. Entonces uno planifica tanto las tareas, el tiempo, ¿cierto? Y el cómo las voy a ejecutar, a través de qué. Por eso es importante esto, porque cuando uno tiene una planificación, sigue la planificación, porque sé que esa planificación me va a llevar al éxito y al desarrollo de mi plan de negocio. ¿Ya? En cambio, si no lo tengo, uno empieza a hacer cosas al azar. Uno, como se dice vulgarmente, uno empieza a tirar palos de ciego. Y cuando uno hace eso, está destinado al fracaso en un negocio. ¿Ya? Y finalmente, estos planes uno los puede organizar de distintas maneras. Hay unas maneras muy engorrosas, ¿cierto? No engorrosas, sino que más elaboradas para poder hacer estos planes de negocio. Pero hay un modelo que salió hace algunos años, ¿cierto? Que es el modelo Canva, que está acá, que es un sistema súper sencillo para poder precisamente generar un plan de negocio, que como dice ahí, me va a permitir generar el plan de negocio en menos de 5 minutos, de manera súper rápida y tenerlo de manera visual, en un esquema, ¿ya? Entonces me va a permitir generar este plan de negocio de manera estructurada también. Por eso es importante. Y como dice ahí, el modelo grafica las partes esenciales del emprendimiento. Se concentra solo en lo estrictamente necesario, ¿ya? Que lo divide en 9 módulos básicos que reflejan el método para obtener los objetos de la empresa, ya sea primario o social. ¿Cierto? El cómo yo quiero organizar y cómo voy a obtener los beneficios de este, ¿ya? Eso quiere decir. Y acá tenemos el modelo. El modelo visual. Entonces, cada vez que nosotros queramos organizar esto, tenemos que organizar el, nuestro negocio, nuestro plan de negocio, en base a lo que se propone acá. Tenemos que hacer esta misma estructura, ¿ya? Y esta estructura parte desde el medio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como dice acá, es proponer nuestra propuesta de valor, que responda a la pregunta, ¿qué necesidad de nuestros clientes vamos a satisfacer? ¿Ya? Entonces, mi idea es hacer, no sé, por decir algo, un, un local de comida. Entonces, ¿qué necesidad voy a satisfacer? Por decir algo, es el hambre de nuestros clientes. Listo. Esa es mi propuesta de valor. ¿Ya? Eso es la necesidad que vamos a satisfacer. ¿Sí? Las necesidades alimentarias de nuestros clientes. Y ahí partimos por el medio. Se fijan, hay que seguir la numeración que dice acá. Entonces, lo primero es el uno, que es la propuesta de valor. ¿Cómo voy a satisfacer? ¿Qué necesidad voy a satisfacer? Luego tengo que definir los segmentos de clientes. ¿A quién va dirigido nuestro producto o servicio? ¿Quiénes son nuestros clientes y dónde se encuentran? Eso es lo que comentábamos anteriormente sobre el tema de qué es a qué público va dirigido mi negocio o servicio, ¿sí? Por ejemplo, mi servicio o mi negocio va orientado a eh, personas veganas, por decirlo algo, si un modelo de comida, o a personas que tienen necesidades especiales de alimentación, o a las mascotas, o, como decíamos, a los niños, o a la gente adulta, o a los ciclistas, o así, infinitos clientes a los que va orientado mi negocio. Entonces, eso es lo que tengo que definir acá. ¿Quiénes son nuestros clientes y dónde están ubicados? ¿Sí? Luego, el número 3 son los canales de distribución, y responde a la pregunta, ¿cómo hacemos llegar nuestro producto al cliente? Entonces, ¿qué canales vamos a utilizar? ¿Voy a tener un negocio establecido, un negocio físico? ¿Voy a vender a través de Internet? ¿Voy a tener un negocio, eh, por decir algo, de servicio, en el cual yo voy a ir donde el cliente? Que, por ejemplo, pueden hacer, por decir algo, los lavados de auto. Ahí la persona va donde el cliente. Son lavados de autos que son a domicilio. Entonces ahí, como les decía, el negocio va al cliente. Entonces tengo que definir cuál es precisamente el canal de distribución que voy a utilizar. ¿Ya? Luego de tener definidos los canales de distribución, voy a la relación con los clientes. Que acá, ¿cómo lo voy a llenar? Respondiendo a la siguiente pregunta. Es cómo atraer a los nuevos clientes, ¿cierto? Y cómo los voy a mantener. Entonces, cómo los voy a traer? A través de promociones,
a través de mi propuesta diferenciada de valor, a través de ofertas, a través de ofrecer algo más que lo que ofrece la competencia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo los voy a mantener? No sé, voy a hacer un sistema de fidelización a través de puntos, por ejemplo, a través de descuentos. Mientras más compren, entonces, ¿cómo yo precisamente voy a establecer esa relación con los clientes? Eso es todo lo que tengo que anotar acá en este espacio del número 4. Luego en el número 5, que nos vamos acá abajo, ¿cierto? Aquí primero nos vamos por el lado derecho, que son las fuentes de ingresos. Entonces, acá tenemos que anotar todo lo que responde a la siguiente pregunta: el cómo transformar en dinero nuestros productos o servicios. Entonces aquí, ¿qué debemos anotar? ¿Cómo yo voy a generar ingresos? ¿Ya? ¿Cómo genero ingresos? Que por una parte puede ser, no sé, definir a través de la venta de un producto, a través de la venta de tal servicio, pero a la vez también cómo yo cobro eso. ¿Lo voy a cobrar en efectivo, con tarjeta, con transferencias bancarias? ¿Cómo se generan los ingresos al negocio? ¿Ya? Entonces definir en particular por lo que yo voy a cobrar y cómo lo voy a cobrar. ¿Ya? Todo eso va anotado en este espacio de las fuentes de ingresos. Entonces, primero estamos al centro con la propuesta de valor y luego nos vamos a la derecha, que tiene todo que ver con los clientes. ¿Ya? Si se pueden fijar en lo que analizamos, los 4 puntos. Y luego nos proponen ir al lado izquierdo, que allá vamos a analizar a qué hace referencia. Entonces, lo primero que nos propone acá el número 6 son los recursos claves. Acá tengo que responder a qué cosa. ¿A qué recursos humanos, tecnológicos y financieros necesitamos para poder realizar mi negocio? Si yo, por ejemplo, voy a tener un negocio que va a ser un local físico, ¿qué es lo que necesito? Ah, necesito personal, necesito la tecnología, por ejemplo, para las cajas, ¿ya? Necesito, por ejemplo, tener un contador, ¿ya? Todos esos recursos los tengo que colocar acá. Ahora, si por ejemplo mi negocio es solamente online, ¿qué recursos tecnológicos voy a utilizar? Ah, necesito, no sé, tener mi cuenta profesional de Instagram o de WhatsApp o qué sé yo, ¿ya? Todos esos recursos que yo necesito para que mi negocio funcione, los tengo que poner en este punto, en el punto 6, que son los recursos clave, ¿ya? Luego viene la actividad clave, acá arribita. Y aquí, ¿qué pregunta tengo que responder? Tengo que anotar acá la respuesta a qué es lo más importante que ofrece nuestra empresa, ¿ya? Lo más importante, ¿ya? Que es como el giro esencial de la empresa. Por ejemplo, si yo voy a colocar un local de comida, mi fuerte y mi local de comida es de hamburguesas. Entonces, esta va a ser mi actividad clave, la venta de hamburguesas. Pero eso no significa que el negocio tenga otros canales de ingresos. Por ejemplo, además de la hamburguesa, yo, por ejemplo, la hamburguesa las puedo vender con papas fritas. O además de vender hamburguesas, puedo vender café o bebidas, ¿ya? Pero ese no es lo esencial de mi empresa. Mi empresa es la venta de hamburguesas. Entonces, tengo que definir y tener súper claro qué es lo esencial en mi negocio, en mi emprendimiento, en mi empresa. Tengo que saber qué es lo que es esencial. Porque si yo no tengo claro qué es lo que es esencial, le voy a dedicar esfuerzo, dinero y energía a las cosas que no son importantes, perdiendo de foco cuál es lo esencial de mi negocio. ¿Ya? Porque, si insisto, si lo esencial de mi empresa o negocio es vender hamburguesas, si yo me concentro mucho en la calidad de las papas fritas o en la calidad de las bebidas o qué sé yo, voy a quizás a perder de foco lo esencial, que mi negocio es la venta de hamburguesas. ¿Ya? Entonces, por eso es importante acá, en este punto, definir la actividad clave. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo clave? ¿Ya? Cosas que no puedo dejar de vender. ¿Ya? Por ejemplo, yo una bebida la puedo dejar de vender o la puedo reemplazar por otra cosa, pero la hamburguesa no. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta eso. ¿Ya? Luego viene el punto 8, que son los socios clave. Entonces acá, en este apartado, ¿qué tenemos que anotar? Lo que responde a la siguiente pregunta: ¿cuáles son nuestros socios y proveedores más importantes? Es súper importante precisamente tener claro cuáles son los socios clave.
porque eso me van a permitir que mi negocio ande, mantener precios, tener un constante stock si es producto o un constante stock de lo que es necesario para brindar el servicio que necesito, ¿ya? Entonces, es súper importante tener los proveedores más importantes, ¿ya? Por ejemplo, con lo que les decía, si mi negocio es vender hamburguesas, mi socio proveedor más importante obviamente va a ser el distribuidor de carne, ¿sí? Porque de él depende mi negocio. Entonces, esos puntos, esos proveedores yo los tengo que tener puestos acá, ¿ya? Los socios esenciales. Si, por ejemplo, mi negocio es de lavado de autos, yo sé que mis socios claves son los proveedores, ¿cierto?, de los elementos del champú, de la cera, de todos esos elementos esenciales para poder hacer precisamente el lavado de autos, ¿ya? Entonces, estos socios claves son los que yo tengo que poner en este apartado. Y finalmente, en el punto 9 yo tengo que tiene relación con la estructura de costes. Bueno, aquí sale costes porque es como español este modelo, o no español, sino que español la persona que lo hizo, pero son los costos, ¿ya? Recuerden que costes y costos son sinónimos. De aquí, ¿qué elementos tengo que anotar o tener en cuenta? Tengo que anotar los elementos que responden a las siguientes preguntas. ¿Cuál es nuestra inversión inicial? ¿Cuáles van a ser nuestros costos fijos, nuestros costos variables, impuestos, etcétera? Yo tengo que tener súper claro en una empresa cuáles son mis costos, porque si no tengo claro mis costos, difícilmente voy a poder tener a la vista de buena manera cómo voy a generar ingresos y cuántos van a ser estos ingresos, ¿ya? Cuando nos referimos a la inversión inicial, es cuánto voy a invertir al inicio. No sé, todavía no tengo ningún negocio, pero yo sé que tengo 20 millones de pesos para poder echarlo a andar. Listo, eso lo anoto acá. Esa es la inversión inicial. Cuando habla de nuestros costos fijos, por ejemplo, si yo hablo, por ejemplo, de la venta de hamburguesas, yo sé que mis costos fijos van a ser la carne, las bebidas, todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con los insumos para preparar las hamburguesas. Yo sé que eso todos los meses y siempre lo voy a tener que estar comprando. Por lo tanto, ese es un costo fijo. ¿Qué otro costo fijo es? Por ejemplo, los pagos de luz, agua, arriendo, si es que tengo arriendo, también son costos fijos porque yo sé que mensualmente o periódicamente puede estar gastando en ello. También hay costos variables. ¿Cuáles serían costos variables? Por ejemplo, como dice ahí, está como el spoiler, en impuestos. Los impuestos son variables porque pueden variar de un año a otro. ¿Qué otro costo? Por ejemplo, que tenga que hacer un arreglo en mi negocio. Ese es un costo variable porque no es fijo. ¿Sí? No tengo que estar gastando todos los meses en arreglar mi negocio. Quizás cuando se echa a perder algo, yo lo tengo que arreglar. O en determinado momento yo quiero hacer una remodelación y también tengo ese costo. ¿Ya? Pero es un costo que hago una vez, no de manera periódica. ¿Ya? Esa es la manera en que nosotros podemos diferenciar un costo fijo de un costo variable. Un costo fijo es un costo que es periódico, lo tengo que estar pagando periódicamente, no sé, todas las semanas, todos los meses, todos los años, todos los días. Ese es un costo fijo. Y los costos variables son los costos que precisamente no son periódicos, que lo hago una vez y después no lo hago más. O si lo hago, no tengo un tiempo estipulado para poder hacerlo de nuevo. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver con la estructura de costes. Y una vez que nosotros completamos todo esto, toda esta mallita, ¿cierto? Todo este lienzo, que se llama también, yo voy a tener mi plan de negocio listo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, en estos puntos tengo lo esencial para la puesta en marcha de mi negocio, ¿ya? Y aquí yo puedo analizar si los costos son más que las fuentes de ingresos, o puedo darme cuenta si mis clientes es un nicho muy específico, ¿cierto? O voy a tener claro cuáles son los recursos que necesito, cuáles son los canales. Se dan cuenta aquí, resumo todo y tengo todo como el mapa del negocio, todo el mapa del plan del negocio a la vista, de tal manera de poder analizar bien precisamente las actividades que tengo que hacer, ¿ya? Ahora bien, quizás nombrarlo así es un poco confuso. Lo que vamos a hacer, les voy a mostrar un modelo Canvas ya hecho de una empresa bien famosa, pero nos quedan 4 minutos de los 40 minutos que nos da Zoom para poder hacer la clase. Así que les propongo una cosa. eh, Terminemos la reunión, la videoconferencia, y comencémosla de inmediato de nuevo.
ya para que podamos hacer el análisis ya en un ejemplo real de este modelo Canva, ¿ya? Entonces voy a dejar de compartir, ¿ya? E insisto, vamos a finalizar esta reunión y comenzamos otra de inmediato con el mismo link, ¿ya? Entonces, finalizo y se unen de nuevo al mismo link para que tengamos 40 minutos más y podamos hacer el análisis tranquilo de este ejemplo de modelo Canva. ¿Les parece? Sí, profe. Entonces,